Hablar de la independencia de México con el grito de Dolores es hablar como tres capas. Primero es que el 15 de septiembre no tenemos nada que festejar, es el 16. El 15 festejamos porque es el cumpleaños de Porfirio Díaz. Dominante, el podcast que necesitas escuchar. Marketing, comunicación, emprendimiento, desarrollo personal, salud mental y más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este sexto episodio de su podcast Dominante. Yo soy Andrea Geraldine y estoy muy contenta de estar con ustedes y con mi amigo Alan Osvaldo. ¿Cómo te encuentras, Alan? Hola a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Osvaldo Ocean y yo la verdad es que estoy muy feliz y muy contento de compartir con ustedes en este espacio. Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy nos acompete un tema muy interesante, tanto que si lo fue para nosotros, también lo será para ustedes. Obviamente respectivamente al mes patrio. Entonces, pero antes de iniciar con todo esto y que lo tenemos preparado y así sucesivamente, Team Dominante, quiero que nos comenten acá abajo cómo es que ustedes conmemoran estas fechas patrias, estas fiestas patrias, qué es lo que hacen, se reúnen, que nos especifiquen muy bien qué es lo que hacen durante esta temporada de fiestas. Yo, por ejemplo, Geraldine, me reúno con mi familia, hacemos una taquiza, una cena mexicana acá bien sabrosa, obviamente ya para esperar el grito de Dolores, un poquito más de música, nos esperamos a la madrugada, no sé, muchas actividades por hacer, que vamos al carrusel, o sea, hacemos muchas cosas, es pura fiesta nosotros, la verdad. Hasta cierto punto lo celebramos y lo llevamos de esa manera. Y pues tú cuéntame, Geraldine, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo conmemoras? Pues yo también celebro con mi familia, es algo más íntimo, la verdad. Solamente celebramos nosotros en familia, con mis papás, con mi hermano, vemos el grito de Dolores, preparamos la comida juntos, o si no, ordenamos, no sé, un pozole ahí. Y así que ustedes dominantes también cuéntenos cómo celebran ustedes estas fechas patrias. Los estaremos leyendo en nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos Facebook, Instagram, que nos encuentran como Dominante Podcast y también estamos en TikTok y YouTube. Ahora sí, sin más preámbulos, les presentamos a nuestro invitado especial y maestro en humanidades. Es gestor cultural independiente y ha expuesto para el Museo Franz Mayer y actualmente es coordinador de Archivo La Diabla. Él es José Luis Correa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, yo muy congratulado con ustedes, ¿no? Para hablar de un tema muy importante, que al fin y al cabo ha moldeado la identidad de cada mexicano, ¿no? Sí. Y que resulta que también está yendo como capas y capas de significados, ¿no? Y ficciones, que sería también lo interesante como dialogar. Y bueno, muy feliz de estar con ustedes para dar marcha pues a esta charla sobre la independencia de México, ¿no? Y justamente sobre algo que tendría que volver, ¿no? Para hacernos cuestionar qué somos, dónde estamos, ¿no? Y qué es, digamos, a lo que nos tenemos que afrontar ahora como mexicanos, mexicanas, ¿no? Bueno, pero antes de empezar con el tema, te hacemos la pregunta del millón. ¿Tú eres dominante? Cuando se tiene que hablar de memoria, ante las narrativas oficiales, sí soy muy dominante, ¿eh? Wow, me encanta. Entonces, es importante Increíble. porque para ese tema, la verdad, el día de hoy, lo hemos visto en la primaria, en la secundaria, y muchas veces en ese entonces se nos hacía tedioso y hasta cierto punto aburrido. Pero conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que es importante conocer de la historia de nuestro país, ¿no? Obviamente México aquí no solo se lleva a cabo la celebración en el país, sino también en otros países como Francia, España, Arabia Saudita, donde un conjunto de mexicanos se reúnen para celebrar, ¿no? esta conmemoración y esto que fue el grito de Dolores. Así que, pues bueno, vamos a empezar un poco con esto, que nos dé la introducción de sus conocimientos, lo que conlleva esta fecha tan especial y tan conmemorativa que los mexicanos tenemos muy presente. ¿Qué celebramos? ¿Somos independientes en la actualidad? ¿Sí tenemos algo que celebrar? Podríamos decir que la independencia está lleno de capas y capas de ficciones, donde hay eventos concretos, ¿no? Que están llenos de interpretaciones y personajes, más que personajes, actores sociales que tuvieron un papel importante, ¿eh? Y que justamente hablar de la independencia de México con el grito de Dolores es hablar como tres capas.
primero es que el 15 de septiembre no tenemos nada que festejar, es el 16. El 15 festejamos porque es el cumpleaños de Porfirio Díaz. Eso fue una arducia dentro de, digamos, los operadores políticos de Porfirio Díaz para festejar unas horas antes, el 15, y festejaban doble, festejaban el cumpleaños de Porfirio Díaz, que es algo que se instauró ya casi a finales del 19, y digamos, y ya se terminaba celebrando el 16 de septiembre, pero en realidad, es decir, el grito se dio ya muy por la madrugada del 16, no en el 15. Entonces el 15, digamos, vivimos festejando Porfirio Díaz, ¿no? Justamente, ¿eh? Y ya se volvió un ritual, porque hay que también entender que parte de los eventos o las conmemoraciones cívico-políticas son también conmemoraciones rituales públicas. Son también momentos para festejar. Cada momento de la historia se ha festejado el 15 de septiembre, al menos desde el siglo XIX para acá, con diferentes connotaciones, con diferentes intenciones, algunas más de lleno a lo político, otras como si fuera un carnaval, como lo vemos ahora, y ahora se ha normalizado y está, digamos, dentro de nuestros imaginarios, dentro de nuestra posición como mexicanos en este territorio, ¿no? Y lo festejamos, ¿no? Primero es un cumpleaños de Porfirio Díaz, es el 16. Y la otra capa es lo que se buscaba, es decir, la narrativa oficial, que es la que está ahí, que es en busca de la independencia de un país o de un territorio, ¿no? También hay una ficción, lo que se buscaba era más bien quitar el gobierno de la corona, que tenía mucha influencia borbónica, francesa, porque había una transición entre, digamos, la casa de Hamburgo, o también de Austria, la familia de la casa de Austria, que no tuvieron descendientes. Y en eso, bueno, es como toda una jerarquía y una genealogía, donde se tienen que rifar ahora las coronas, y pasa a los franceses, que tenían ideas liberales. Justamente el malestar de la colonia era que estaban asumiendo digamos, reformas liberales que no tenían nada que ver con la composición conservadora, de tipo religioso, de tipo caciquil, que había entre la Nueva España y la corona. Lo que se quitó, por ejemplo, del grito de Dolores es Viva Fernando VII, ¿no? Por supuesto. La casa de Hamburgo, de Habsburgo, perdón, pues nomás. Y entonces ellos querían más bien restaurar el anterior sistema, ¿eh? Es decir, ellos querían un retroceso político y económico. Bueno, eso es otra de las narrativas. Lo que estamos festejando el 16 de septiembre, que sería más en concreto, ¿no? Es más bien la movilización que hace el cura Hidalgo junto con independentistas que ya estaban confabulando contra digamos, la corona. Y cuando son descubiertos tienen que, digamos, hacer una acción. La primera acción del 16 de septiembre es una movilización popular. Es decir, donde no estaba organizado ni de manera militar, solamente de manera ideológica. Y justamente ocupando símbolos religiosos, como la Virgen de Guadalupe, ¿eh? El pendón, ¿no? O sea, el pendón, ya justamente, utilizó. el pendón, y era también ocupar algo que fuera una antítesis a nivel religioso, como una lucha simbólica, que era contra la Virgen de los Remedios, que era justamente la Virgen de una clase acomodada, que se estaba cirniendo a las políticas borbónicas, ¿no? Entonces ponen este símbolo que entra en contraste, más pedir, digamos, que salga el gobierno borbónico para que se instaure otra vez la familia de Austria en el poder, o tener, digamos, alguien que sea de esas casas y que venga, pues sí, a tener el control de la Nueva España. Pues justamente entonces tenemos como esas narrativas. Ya la última, que es lo que estamos festejando, pues al fin y al cabo es el inicio de una revuelta, que tardó muchísimo, es decir, tardó más de casi 10 años, o más de 10 años, hasta 1920, es decir, como tal la independencia llega hasta, 1820, no llega en 1810, es el inicio de una revuelta, que después en las narrativas se fue capitalizando como el origen, el mito fundacional de la independencia. Entonces, si vemos como de manera más amplia, más que yo venirles a hablar de historia, es cómo se van constituyendo las narrativas, los discursos, ¿no? Y justamente algo que no mencioné, pues es que es también una narrativa patriarcal, paternalista. Y justamente que va a estar llena de hombres, va a estar llena de héroes, que es el otro problema. Es decir,
justamente los héroes que nos tenemos que replantear qué estamos festejando. Le estamos festejando un culto a lo fálico, a la guerra, que al fin y al cabo es festejar las pulsiones de la guerra. Capitalizar es una narrativa para seguir legitimando un estado patriarcal, paternalista, y sobre todo un estado de hombres donde ellos tienen el poder de las narrativas. Liderazgo, ¿no? O sea, de liderazgo, de dominio. Por eso yo podría ser dominante, pero ante la memoria, no ante la historia oficial o donde solamente están los vencedores. Lo que nos falta es hablar de los vencidos, qué pasaba con ellos, cómo han sido también vencidas y vencidos en la historia de México, que fueron pues, sepultados, ¿no? Y que posiblemente tenían convicciones mucho más libertadoras que los padres de la patria, ¿eh? Entonces es ahí lo que tenemos que ir checando, ¿no? Que no es como para poner en shock, es para poder tener todas las voces y tener un contexto amplio, ¿no? En qué estamos parados, cómo nos constituimos actualmente, ¿eh? Como ciudadanos, cómo nos constituimos, inclusive hasta nuestra vida sexual, el mito del macho en la historia mexicana, como el que rompe, el que manda, el que domina, todo esto. Justamente, ¿eh? Y ahí es la historia también de la masculinidad mexicana, la independencia, que se refuerza con la revolución. Si vemos, son narrativas del macho que puede penetrar al otro macho y tener un lugar independiente, un territorio. Sí. Es como, mi amor, vas a ser mía nada más, ¿no? Ajá. Y yo solamente voy a encontrar el territorio de estas nachitas, como dicen todos los machos, ¿no? Es algo así también, como lo que hablan de los padres de la patria. Yo mando aquí, ya plasmé y yo me quedo. Son los dueños de nuestra nachita patriótica, ¿eh? Sí. Es decir, son dueños de nuestras narrativas. Inclusive hasta de nuestra sexualidad, ¿no? Sí, claro. Sí, porque todos los hombres performancean también una idea del macho mexicano, ¿no? Y ante eso se plantan. O sea, es que va más también en cómo se ha plasmado y lo que se normaliza actualmente y cómo lo relacionamos, ¿no? Lo que es el machismo, lo que es quién es la persona que está al mando, ¿no? O sea, muchas cosas que se tienen como etiquetas, que ya se tienen como desde eso, ¿no? Y que son construcciones que se han ido formando con el tiempo. Sí. Lo que conocemos de nuestra historia es justamente los acontecimientos más contradictorios que nos dieron patria, que con el tiempo pues fueron manipulados y metidos en una sola cajita, en una sola visión, ¿no? Y han ido transformándose en eso, y que es una imagen sintética de siglos y siglos, ¿no? Y que también se hace como una especie de novela, donde hay buenos, hay malos, ¿no? Y nunca alcanzamos a ver cuáles fueron las situaciones, nunca logramos ser empáticos con los que tejieron las redes para que sean posible nuestra existencia, ¿eh? Y todos pertenecemos a todo ese cúmulo de contradicciones. Puede que haya personas que, en la historia más reciente, ¿eh? Hayan pertenecido a ambos bandos de la revolución. ¿Y cómo concilian eso, ¿no? A nivel familiar? Y eso también sigue, es decir, como esta generación del siglo XXI que va comenzando, seguimos siendo la gran generación traumada del siglo XX, ¿eh? Sí, es decir, nos crearon una generación de gente traumada por la guerra, ¿eh? Y a esa gente que apenas iba tomando, como que volviéndose a reorganizar, que tenía desventajas a nivel político de principios del siglo XX, también había sido una generación traumada por por padres y madres de guerra. Si lo vemos así, más de 200 años que llevamos de independencia, ¿eh? Sí. Porque justamente ya apenas se cumplieron el centenario, el bicentenario, pues somos más de 200 años de traumas históricos que nos marcan también como generación. Puros recuerdos de Vietnam, dirían del argot de ahora, ¿eh? Ajá. Sí, no me había puesto a pensar en eso. Imagínate todo lo que pasamos, o sea, todo lo que pasaron. Y el contexto, ¿no? Porque además nos comenta que en el 1810 comenzó todo esto que se lleva a cabo, la construcción de mensajes para recibir la independencia. O sea, en esta década se trabajó en mensajes, acciones, etcétera, para en el 1820 recibir la independencia, ¿no? Y todo esto que lo conlleva. Pero aquí algo muy interesante, la verdad es que yo jamás me imaginé que el padre de la patria iba a hacer una exclamación referente al rey de España, ¿no? Ajá. Que en este caso es Fernando VII. Sí. Pero Miguel Hidalgo veía otra cosa. Yo creo que Miguel Hidalgo tenía, no sé, Miguel Hidalgo tenía otros intereses. Ah, claro, era alguien que tenía una formación liberal.
Es decir, era un sacerdote, pero no era cualquier sacerdote, era alguien que tenía acceso, digamos, dentro de su orden, inclusive hasta haber sido educado fuera de la Nueva España, es decir, Sí, claro. desde Francia, España, es decir, ya estaba abrevando todas las corrientes del liberalismo que había pasado en Francia, con estos cambios, porque son contradictorios. Justamente la madre patria, perdón, es la madre patria de España, y luego, bueno, que se le dice como madre patria, que es la gran ficción también, ¿no? Y, bueno, quería llegar más bien a Francia, como estos libertadores, que es fraternidad, no sé si se acuerdan, los 3 elementos de liberalismo, es fraternidad, es fraternidad, bueno, es libertad, fraternidad, y bueno, se me va el otro término, que van a formar las leyes trigarantes, son las 3 garantías humanas. Okay. Entonces, justamente esa influencia llega también a Miguel Hidalgo, ¿no? Que es alguien que también conoce del contexto, ¿no?, en el que está. Okay. Porque hay que hablar también del contexto previo a la independencia, que es un gran personaje que es, digamos, el que va a incitar a la independencia de México, que es José de Gálvez. Ah, sí, Es claro. por así decirlo, como una especie de contador, auditor, es un auditor de la corona, que se da cuenta cuál es el sistema que deja la familia de Austria en la Nueva España, que es un sistema de lo más corrupto, ¿no? Sí. Donde hay una gran permisibilidad a los caciques, a los hacendados. Para eso la conformación de México sigue, bueno, en Guerrero todavía sigue justamente una especie de fotostática de lo que era la Nueva España, en los pueblos, ¿no? Estaba dividido en 2 repúblicas, República de Indios y República de Españoles. La República de Indios, pues, digamos, estaba representada por caciques, mayormente tenían, digamos, autoridades administrativas menores que la de la República de Españoles, pero había una autonomía en los pueblos. Es decir, también hay una ficción sobre, digamos, el peso que tiene la colonia, pero sí había una administración compleja. Y el problema de la corona y el virreinato es que los virreyes cedían, digamos, todos los derechos administrativos como un pago, ¿no? Si tenías dinero para ser administrador de tal lugar, para cobrar impuestos, entonces podías acceder a ello, ¿no? Bueno, como la familia Bravo, los Bravo en Guerrero eran recaudadores de impuestos de la iglesia. Es lo que también, es decir, ellos habían comprado esos, digamos, esos títulos nobiliarios que les daban derecho administrativo. Y entonces, si lo ves replicado, pues eran procesos corruptos donde cada quien hacía lo que quería. Había mucho monopolio en la Nueva España. Monopolio nos referimos, por ejemplo, a los monopolios artesanales, que justamente Guerrero tiene el primer monopolio de la Nueva España, que es la rebocería. El rebozo de Chilapa es el primer monopolio e industria en la Nueva España. Y bueno, la cosa de estos monopolios es que ellos podían ordenar cómo administraban los dineros, a quién contrataban, cómo era el escalafón, muy diferente a lo que pasaba digamos, en Europa, los escalafones administrativos de un maestro artesano, por poner un ejemplo, ¿no? Podías entrar desde aprendiz, desde abajo, ¿no? Y ir subiendo, y luego te hacían un examen y podías ser maestro artesano. O sea, era una prueba, ¿no? Una prueba. Sí, para ver si... Podías sí, estar toda tu vida estancado en un puesto, ¿no? Ajá. Pero si tú querías profesionalizarte, ibas subiendo y subiendo, ¿no? Y si tenías los conocimientos adecuados y dabas el ancho, pues te daban O sea, ascendía mucho más rápido. así, y ya tenías tu propio taller, y justamente se replicaban estas mismas escalafones. En el caso de México no pasaba eso. Como había demasiadas República de Indios, República de Españoles, Okay. lo que pasaba era una situación de corrupción, Okay. donde podían entrar indios a trabajar de diferentes grupos indígenas a tales industrias en la Nueva España, pero no podían pasar de ahí, ¿eh? Y es más, podían haber familias completas en un solo peldaño del escalafón sin poder moverse. Al menos que hicieran como todas estas mafias con los cacicazgos, empiezan a crecer las extensiones de hacienda de las repúblicas españolas con las repúblicas de Indias, con actos de corrupción entre caciques. El cacique es más bien un representante indígena de cierto compendio territorial en la República de Indios, que tiene tanto poder porque es el intermediario entre el español hacendado, las autoridades, ¿no? Religiosas y demás, y es el que puede interpretar a varias comunidades, siendo la comunidad, y tiene un poder.
también lo tenemos en Guerrero, es decir, tenemos un techado todas esas tradiciones. Sí. Seguimos todavía abajo de caciques, es decir, Sí, que representan a grupos chonchos, ¿no? De indígenas o también, bueno, ya se iba a la parte política actualmente, pero bueno, entonces es ahí donde se dan las corrupciones, donde ellos pueden hacer, y cuando llega José de Gálvez y ve todo ese panorama, y donde ve que los hacendados están armados, dice, esto es imposible, se está recaudando ni una décima de lo que se tiene que recaudar para la corona. Mucha corrupción. Sí. Y luego vienen los piratas ingleses y se roban todo el ganado de China, o para el Atlántico, ¿qué onda, ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que poner tasas mucho más grandes, Sí, alcabalas, claro. impuestos sobre ¿cómo se llama? Vías de comunicación, desarmar a los hacendados, ¿no? Y empezar a quitar, y justamente quitar el poder al virrey. Es decir, inclusive auditarlo a él y atarlo de manos, y que lleguen un montón de auditores a la Nueva España, que se encarguen de administrar los bienes de la corona, tanto de la Nueva España como como la ¿cómo se llama? Como la de Lima, que son estas dos colonias, ¿no? Grandes, que es la Perú, la de Lima, Sí. Perú, Chile, toda esta parte. Entonces ahí ven ese problema, y justamente es el malestar, porque esto pasa para casi finales del siglo XIX, y ahí se va aunando el malestar, donde le están auditando, estos corruptos empiezan a sentir el problema, y luego se empiezan a meter en temas también delicados, porque estos caciques pueden moldear la verdad, es decir, Claro. saben que no están auditando porque se van a ir en contra del pueblo, ¿no? Sí. Y sí, están generando ahí una reconfiguración, justamente un gobierno de tipo liberal. Lo importante del 16 de septiembre es que estamos festejando un proceso que es más bien retomar la vieja administración que permitía estas corruptelas, que no querían dar paso a un proceso liberal como matizado, ¿no? Y que justamente lo que tuvimos después de la independencia de México no fue una república, fue un imperio, ¿no? Sí, claro. Es lo que también en las ficciones, es decir, no vemos como esas transiciones. Hay imperios, hay problemas en eso. La república como tal, mexicana, independiente y como tal, va a tardar muchísimo, ¿no? Yo creo que hemos tenido muy pocas décadas de país independiente. Sí, claro. Si lo sumamos, tenemos menos de 100 años como país independiente. Oh. Ok. Mucho menos de 100 años. O sea, es que, tiene razón. Si hacemos un conteo exacto, híjole. Las constituciones, cuánto valen las constituciones, las pugnas entre liberales y ¿cómo se llama? Y conservadores, Sí. que son ahí el rollo, es decir, entonces, ¿qué tanto de liberal tenía la independencia de México? Si bien sí lo tenía Miguel Hidalgo, no la base que estaba inconforme. Okay. La primera base es, digamos, todo el pueblo que sale con lo que tiene a la mano, con el coraje, con la rabia, y justamente la escena que detiene a Miguel Hidalgo y que es la que retrasa la independencia de México es la toma de Granaditas, ahí en Guanajuato, ¿no? Entonces es ahí el problema. ¿Por qué? Porque cuando Miguel Hidalgo entra a Guanajuato, ¿no? a ese gran granero de Granaditas, ¿no? Donde se van a refugiar todas las familias criollas mestizas, ¿no? Que saben que viene toda esta horda de independientes, terminan estando como en un lugar muy cómodo para una turba embravecida, y se comete un genocidio, ¿no? En ambas partes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que no vemos? Es decir, los genocidios también han marcado la historia de México. Es decir, la toma de Granaditas fue un genocidio, digamos, a todas las personas que estaban ahí. Miguel Hidalgo rectifica qué va a hacer después de Granaditas, ¿no? Y da un paso hacia atrás. Allende es el que... Porque ya van a tomar la Ciudad de México. Sí. La Ciudad de México se deshabitó después de lo que había pasado en Guanajuato. Sabían que había una gran, digamos, un gran ejército, ¿no? Que no tenía ningún escrúpulo, porque también eran lo que habíamos hablado de las corrupciones en la colonia. La colonia. Eran un montón de capas y capas de humillaciones hacia toda esta clase, digamos, vulnerable, ¿no? Indígena, afro, mestiza también, ¿no? Que ya estaba ahí, que no podía escalar más allá, porque había mucho monopolio, ¿no? Y de pronto cuando llega Miguel Hidalgo y llegan, digamos, a tomar Guanajuato, ¿no? Se dan cuenta que lo que están manejando es el odio y el resentimiento que hay en la población. Y comete un genocidio, ¿no? ¿Tú qué entiendes por genocidio? Bueno, es una pregunta importante porque
bueno, no sé qué ustedes entiendan por genocidio, que es algo que ha marcado también, bueno, la historia de muchos países y la historia de muchos, que es lo que tenemos que reconciliar también, ¿no? Reconciliar en el sentido de comprender. Pero no sé qué entiendes. Una aproximación al genocidio. Pues hacer un lazo, hacer un vínculo, ¿no? Yo creo, al menos eso entiendo, genocidio, eso me vuela la cabeza. Ajá. Como una unión entre una sociedad o entre el país. Algo así me suena. Genocidio es un tema más como delicado, es cuando por un fin político o un fin, digamos, inclusive hasta religioso, ¿no? Se masacra a una población, a un sector de la población. Un conjunto, ¿no? De pobladores. Pueden ser desde, bueno, un grupo hasta miles. Bueno, el genocidio que pasó en Alemania, lo que pasa en Armenia, claro. Lo que sigue pasando día con día en muchos países del mundo, ¿no? Es decir, que se puede masacrar a un sector de la población justamente por un asunto de odio enfocado, llevado, ¿no? Es lo que vivimos día al día. Entonces también es lo que tenemos que rectificar, ¿qué es lo que ha costado hacer una patria en México independiente? Es decir, si es un momento para festejar, sí tenemos espacios independientes, tenemos derechos humanos, por ejemplo, ¿qué sería lo que retomaríamos, o sea, a grosso modo, de la independencia de México? ¿Solamente es una fiesta? ¿O qué es lo que tuvimos a partir de todos estos conflictos? Si realmente, o sea, ¿de dónde surge, no? ¿Cómo es la construcción de mensajes? Porque justamente tienes razón. La actualmente, o sea, uno como quiera ya toma en cuenta de que no, pues nos reunimos el 15, la fiesta, y al día siguiente, pues al desfile, ¿cómo lo hacemos? Así. Pero no hay como que un contexto, o las personas no tienen esa noción de cómo se formaron estos mensajes, que los datos interesantes mediante cuando se busca la patria, ¿no? La independencia, pues ahora sí que muchos en la actualidad sí ya lo hacemos como por acá, pero es que sí hay gente que sabe el contexto y cómo, por ejemplo, en cambio tú, ¿no? Que sabes cómo se formulan estos mensajes, las acciones que se llevan a cabo en esta etapa, ¿no? Ahora sí que igual me quedó muy marcada la década del 810 al 800, o sea, la verdad, 820, la verdad es que muy bueno, porque pues es que justamente todo tiene un proceso, y yo la verdad no conocía este proceso de que se luchó en el mensaje, en la acción, en estos 10 años, para que, o sea, a llegar al 1820, pues tener resultado, ¿no? De ser un poco de independencia, pero tienes razón también, a lo largo de los años que han pasado después de la independencia, seguimos siendo independientes. Sí, aquí la pregunta que te quiero hacer, ya ves que pues Miguel Hidalgo con la imagen de la Virgen Santísima de Guadalupe dijo de viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. La pregunta aquí es, ¿por qué Miguel Hidalgo en el grito de la independencia nombró a Fernando VII? Bueno, es justo lo que habíamos hablado, era más bien porque había transicionado de una casa a otra casa, es decir, de una casa imperial a otra casa imperial, la corona, es decir, de la casa de Austria a la casa borbónica. Entonces, lo que pasa con esta casa de los Borbón es que tienen ya como un pensamiento más liberal, porque vienen también de una transición de masacres, genocidios, para obtener lo que ahora conocemos como la libertad, es decir, las garantías del individuo, la accesibilidad, y es ahí donde se va a fraguar justamente los derechos del hombre. Entonces, lo que pasa con la Casa de los Borbones es que tienen que mediar con todo este pensamiento libertador, ¿no? Y empezar a ajustar también su gobierno. Y lo que pasa cuando toman el gobierno de España, de la corona española, también empiezan a ajustar ese mismo esquema para poder luchar con las tensiones que viven, ¿no? Y que se están expandiendo por toda Europa, y se van a expandir por toda, por todas las colonias de muchos reinos, ¿no? No solamente el de España, sino también el de Francia, el de Inglaterra. Y justamente ahí es por eso menciona a Fernando VII, porque Fernando VII representa un esquema político en la Nueva España anterior a los Borbón. Y justamente dice, muera el mal gobierno, muera el gobierno que nos tiene oprimidos, auditados, ¿no? O sea, lo que estaban viviendo, la presión, la discriminación y todo esto, a los que tenía tan agobiado, ¿no? Agobiado. Sí, era más bien como la crisis. Es decir, le vas a quitar a los hacendados y caciques el privilegio de seguir enriqueciéndose
Es decir, que esto va a pasar con las leyes borbónicas. Ok. Sí, y ellos van a todavía presionar más a su base, es decir, a trabajadores, campesinos, esclavos y una gran cantidad de personas, ¿no? Para poder seguir las indicaciones de la corona borbónica. Es decir, si tú no hiciste un cambio, si tuviste siglos de corrupción, ¿no? De un esquema, pues así, podrido, ¿no? Sí. En el sentido administrativo, ¿no? Porque ya había demasiados enlaces. Sí. Es decir, no se estaba viviendo como la corona creía que se estaba viviendo en la Nueva España. O sea, estaba dando una visión como más o sea, de mucha corrupción. Corrupción porque era también una manera de corrupción y era también una manera de lidiar con todo lo que es complejo en lo que ahora es México, ¿no? Son demasiados grupos indígenas, demasiadas tensiones, ¿no? Cada quien la moldeaba como podía, ¿eh? Y habían estos esquemas. Entonces vienen las reformas borbónicas y justamente es sacar más dinero para la corona, ¿eh? Auditar a cada, digamos, representante administrador, y es el problema, ¿eh? Por eso se muere el mal gobierno que está tributándolos. Al mando ahorita. Al mando ahorita, ¿eh? Sí, Y entonces, ok. mejor viva la corona de Austria, ¿eh? Con ellos estábamos como más tranquilos, ¿no? Estábamos mejor, ¿eh? Sí. Ellos me dejaban dormir un poco, ¿no? O sea, Y sí, es lo que vamos a ver como sí. en el esquema. Es decir, la primera parte de la independencia es un esquema de inconformes con poder, ok, inconformes con que pueden Ajá. manipular a sus bases. Es decir, el patrón que manipula Ok. a su base, como campesinos, trabajadores, que es alguien que controla monopolios. Oh. Justamente, es decir, ya en esquemas económicos así y prácticos es eso, ¿no? Es decir, era una inconformidad administrativa que solamente podía aglomerar. Es decir, sí es mi problema, me van a auditar a mí como cacique, como hacendado, ¿no? Sí, sí. Sí. Como administrador también de la Nueva España, ¿eh? Que está al frente, o sea, Sí, la claro. cabeza, la cara. Una forma de congregar, pues es mediante lo simbólico, ¿no? Y lo simbólico es la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Sí. Ok. Justamente la Virgen de Guadalupe va, porque es un elemento de sincretismo. El sincretismo es cuando se mezclan, digamos, bueno, en general lo pagano con lo doctrinal dominante, Ok. que es lo Ok. católico, ¿no? Con todas las creencias mesoamericanas que seguían, digamos, en acción, siguen en acción todavía con mucho más presencia, inclusive en Sí. acción. Y justamente hay un sincretismo entre la Virgen de Guadalupe, puede ser la Coatlicue, o puede ser Tonatzin, ¿no? Ok. Entonces, si sacas la Virgen de Guadalupe, que es un símbolo que aglomera a, digamos, a muchas comunidades, ¿no? O sea, es como la teoría de masas, porque simplemente une un conjunto de personas, el cual ya está manejado, lo maneja, lo sabe dominar, o sea, tiene un control encima de esas personas, ¿no? O sea, y es que esta imagen muy icónica y referente, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, y en aquel entonces, con las creencias que ya se tenían arraigadas y todo esto que ya se había postrado en base a esta religión, entonces, wow. Y que sigue siendo muy presente. Sí. ¿Por qué? Porque también es un símbolo de resistencia de lleno, la Virgen de Guadalupe, ¿eh? ¿Por qué? Porque es ahí donde han persistido, donde han hecho un acervo de creencias, conocimientos, muchos pueblos en México, ¿no? Ante la violencia simbólica de la corona, ¿eh? Entonces es ahí justo el punto que le da al clavo Miguel Hidalgo, ¿no? Órale. Ok. Y justo no sé, José López de Santa Anna, precisamente él quería hacer una monarquía. Él quería postularse como monarca, pero surgieron varios hechos que, pues, el país no estaba de acuerdo, la sociedad no estaba de acuerdo, y precisamente por eso surgió esta independencia de México. ¿Tú por qué crees que se llevó a cabo? O sea, sí fue como que mucha opresión, ¿no? Por parte del gobierno, o sea, de como que quiero ser monarca, queremos que sea esta monarquía, pero también hubo esta parte de rebelión por parte de la sociedad mexicana, ¿no? Sí, bueno, es que también ya, digamos, todo el proceso, ya después del 20 va a ser complicado, ¿no? Porque justamente lo que se va a buscar va a ser imperios. Ajá. Imperios es decir, como una especie de híbrido, ¿no? Porque como tal, lo que conocemos ahora como repúblicas, como democracia, institucional, administrativa, es algo que se fue fraguando poco a poco, casi hasta finales del siglo XIX, que va a ser el estado de bienestar, o el estado, justamente el estado de bienestar, que va a poder, digamos, administrar todo. Pero antes de eso, del estado de bienestar, o que surgieron los estados de bienestares,
que van a ser detonantes con la, digamos, segunda revolución industrial. Antes de la segunda revolución industrial, lo que teníamos eran híbridos entre lo liberal, entre lo monárquico, era como una especie de un imperio, ¿no? Justamente, donde hay un emperador que rige con justicia, con libertad, con fraternidad, ¿no? Y puede generar ejércitos, ¿no? Es decir, ya era una visión más miliciana. Es decir, lo que se estaba fraguando en el siglo XIX, desde principios a por ahí de mediados, es la constitución de sujeto moderno, ¿no? Es decir, es un elemento global que es el ciudadano, ¿no? ¿Qué va a ser el ciudadano? ¿Qué es el ciudadano? ¿No? Es decir, ya no podemos tener esclavos, no podemos tener sirvientes, no podemos tener siervos. Entonces, ¿qué? Pues vamos a tener ciudadanos, vamos a tener... Ya para finales del siglo XIX, pues ya vamos a tener el ciudadano mexicano, peruano. Como ya tomarlo en cuenta. Definirlo. Justamente. Y esos híbridos siguen. Es decir, y justamente con tradiciones tan extrañas como es Inglaterra o España, ¿eh? Es decir, ellos sí son ciudadanos ante la Unión Europea, ¿eh? O eran los de Inglaterra, ¿eh? Pero también son siervos, ¿no? También son fieles seguidores de la corona, ¿eh? Entonces ahí están esas contradicciones. Entonces justamente lo que se busca es un imperio, y el primer imperio es con Iturbide, ¿eh? Justamente con un pacto con Vicente Guerrero, que cuando ven todas esas tensiones juntan, ¿no? Y luego juntan pues esos capitales políticos, ¿no? Lo que hace Vicente Guerrero es que ya venía de una historia digamos, el que va, digamos, a conformar una idea de independencia, de libertad, de garantías, ¿qué decirlo? Pues esto como que conocemos como independiente es José María Morelos y Pavón. Sí. Él era un estratega político, era un estratega militar, era un filósofo también, ¿no? Y era alguien que ya tenía un compendio humanista, había abrevado todo, ¿no? Y ya lo había sintetizado, ¿no? Que son también en Guerrero lo tenemos. Es contradictorio que en Guerrero tengamos como un montón de acervos de lo que es la patria, que están aquí sin que nadie los note, que también tiene una función que nadie note esas potencias que tenemos en Guerrero, ¿no? Bueno, lo que ahora es Guerrero, ¿no? Que son los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación es la primera proclama, digamos, pues liberal, humanitaria, ¿eh? Y sobre todo que abole la esclavitud. Es de las primeras aboliciones de esclavitud, digamos, lo que va a ser las colonias, ¿no? Y justamente lo que van a generar ellos, que va a ser una potencia para Guerrero, es que van a hacer una gran comandancia, una región, la región del sur, o la comandancia del sur, que va a agarrar desde Oaxaca hasta Michoacán. Y justo en las costas. Puro sureño aquí. Sí, y más que eso, era por la gran diversidad de pueblos, gente que estaban ahí. Era inaccesible, era como la Sierra Madre, era un búnker, ¿no? Ahí para acuartelar, ¿no? Una muralla. Ya, no tenía acceso, o sea, ahora sí que estaba muy... Sí, bastante limitado. Y por aquí pasaba la ruta de la Nao, la ruta comercial más importante que tenía la corona, ¿eh? Sí, o sea, entonces era el sistema digestivo. Ajá, claro. Entonces, justamente eso es lo que se va a potenciar. José María Morelos es el que tiene, esta chispa mucho más independentista, mucho más humanitaria, porque él sí promueve la abolición de la esclavitud. Que es algo que va a ser novedoso, es decir, los sentimientos de la nación, ese manifiesto, es, digamos, como un antecedente humanista, ¿eh? De lo que tendría que ser una república, ¿eh? O un país independiente, ¿eh? Órale. Bueno, José Luis, si hay datos personales, o bueno, si hay algún dato sobre los personajes que ya han plasmado, ¿no? Ahora sí que dices tú que son actores de la sociedad que tomaron este papel, que abarcaron, que se hicieron cargo, ¿no? De quienes, de decir, a ver, yo voy a estar aquí, me voy a apostar entre la sociedad y voy a tomar este papel y muy en serio, para poder llegar a las demás personas, para poder hacer una revolución, para tener esta cabeza, este mando, ¿no? Que ahora sí que, y justamente yo no comprendía la independencia de esa perspectiva, ¿no? Desde decir, soy un actor de la sociedad, me agarro el papel
lo hago muy bien y hace un cambio, de cierta manera pues también logra hacer una acción, ¿no? Entre quienes están ahí, quienes forman parte, todo esto que abarca y los diferentes elementos que ya hemos hablado, ¿no? La religión, el pendón de la Virgen de Guadalupe, y esto que ya se ha llevado a cabo, ¿no? Sí. Pero, ¿hay algún dato, bueno, José Luis, ¿sabes si hay algún dato de algún personaje que haya sido omitido en este movimiento de independencia? Bueno, hay miles, ¿no? Que son omitidos. ¿Serio? No, nada más hay uno, hay miles de personajes. ¡Wow! Hay miles y yo creo que es la tarea de los historiadores justamente detectar todas esas tramas, porque justamente el problema es que vemos la historia a partir de héroes. Ok, sí, como de que claro. Hidalgo, acá, esto, el otro, es decir, no, y justamente, y los vemos como héroes, como de acción, es decir, pensamos en Miguel Hidalgo. Y decimos, claro. ¿Cuál es la imagen de Vicente Guerrero, no? Un tipo con hombreras así como de señora. Sí, con su porte así. Lo que estaba muy de antes, que estaba muy de moda, una espadita acá. Sí, hasta apenas ya lo desmaquillaron, porque pues era también de origen afro, ¿no? Sí. Un dato importante de Guerrero es que él, en su acta de bautizo, pagó a su familia para que no pusieran su casta. Él era pues, de origen mulato. Algunos dicen que lobo. Entonces, pagó para que no se le pusiera su casta en el acta de bautizo, ¿no? Para que él pudiera jugar con el sistema de la colonia. Cuando tenía que pagar impuestos, decía que era mulato. Los mulatos no pagaban impuestos. Cuando tenía que tener un cargo público, como cacique, también, ¿no? Sí. Entonces, sí se presentaba como mestizo, criollo, ¿no? O sea, tenía sus fragmentos, ahora sí que para uno, para otro. Sí, la ley era ambigua, Y justamente porque no vemos al sujeto, a las personas. No son héroes encopetados ni con espadas, ¿no? Es decir, eso fue en el momento bélico, ¿no? Morelos lo vemos también así, como una especie de Superman, ¿no? Con una capota y unas manos de este tamaño en el centro histórico. Sí, es cierto. Muy macho, sí. Pero eran personas que eran arrieros, la mayoría, es decir, que andaban de pueblo en pueblo y tenían el control de las mercancías, o justo algo que les va a interesar, tenían el control de los consumos culturales. Es decir, era... ¿Cuál era el consumo cultural de tal pueblito? Pues en tal pueblito les gusta tal bebida, tal o sea, ella tenía esa noción de que, por ejemplo, en esta cultura tal, ya sé lo que les gusta y aquí, pero en esta otra es más acá de esto y así, o sea, va movimiento mucho de de masas. Entonces, luego eran arrieros que venían desde el centro del país y transportaban todo al sur, tenían acceso, ¿no? Entonces ahí es el problema, que tenían el conocimiento de los consumos culturales. Por ende, conocían cómo se movían psicológicamente el colectivo, pues, ¿no? Entonces transportaban maíz, transportaban peines, ropa y chismes. ¿Chismes? ¿Para qué? Sobre todo eso, porque, híjole. Sí, porque si eres arriero, en el siglo XIX, del siglo XVIII al XIX, vas a tener un panorama claro y vas a poder vender y mover cosas, ¿no? De acuerdo a lo que esté pasando a nivel global. ¿Saben qué? Hay una auditoría por los Borbones y todo se va a poner más caro. O sea, literalmente, psicológicamente jugaban con las mentes de quienes estaban frente a ellos, ¿no? O sea, y venderles la idea que no era tan correcta. Literalmente dices tú, chismes. O sea, traían chismes, imagínate. No eran tan diferentes como los políticos de ahora, ¿eh? ¿Qué? No. Ahí es otro tema. Pues justo ponían esa monarquía para inventar como chismes, no era realmente una independencia la que buscaban. No, bueno, más bien, la independencia fue con todo un boom a nivel global, ¿no? De cómo se movían esos ritmos políticos, ¿no? Del liberalismo, ¿no? Pero más bien cómo se obtuvieron las cosas, más bien que chismes, era más bien cómo se mantenía la información. A partir de este fenómeno global, cómo ibas ocupando toda esa información y generando un ejército, generando simpatías también, ¿no? Es como es decir, lo que hago con ejercicios a veces con mis alumnos es traigan al personaje y siéntenlo aquí en la actualidad. Vean lo que hizo, cómo lo hizo, quién se asemeja actualmente a lo que hizo, ¿no? Es decir, ¿qué político está más o menos haciendo eso? Sí, porque la historia es cíclica. Sí. Aparte, qué buena labor esa, porque de cierta manera
estás jugando con lo que fue el pasado en la actualidad. Y en sí tus alumnos lo relacionan con lo que es la actualidad y lo identifican, ¿no? O sea, está padre que lleves, o sea, ver esto a cabo. Sí, qué bueno. O sea, qué padre. Sí, justamente decir, cómo alguien puede, en pleno siglo XXI, ¿no? Sí. Justamente donde se obtuvieron garantías, obtuvieron derechos, ¿no? Acceso. Que son derechos que también están muy acotados hasta la actualidad, porque son derechos solamente que benefician a los que tienen propiedad todavía, ¿eh? Okay. O justamente porque una buena parte, es decir, la base de las independencias del siglo XIX, de principios del XIX hasta principios del XX, es poder cambiar el régimen de la propiedad. Okay. En algunos hacerla más democrática, ¿eh? Ajá. Es decir, democrática en el sentido como las repúblicas, ¿no? Repartir, pues sí, estados que tengan una conformación, y aparte seguimos el plan gringo, es decir, los estadounidenses lo que iban haciendo en labores de república se iban tomando en México, ¿no? Es decir, las 3 garantías en México, cómo se bajaron las constituciones, eran réplicas de la estadounidense. Sí. Entonces era como ir al día de la vanguardia, de cómo se iban a constituir los estados. Justamente cómo se van a constituir estados. Ya no va a haber imperios enormes, que son imposibles de controlar. Sí. Porque, no sé, de pronto la corona española era la más grande. Sí. Luego fue la inglesa, pero eran lugares que eran imposibles que el rey pudiera estar visitándolos. Sí. O que tuviera injerencia, ¿eh? Eran nada más simbólicos, ¿no? Y el Estado lo que permite es que es un poco más acotado, ¿no? Y justamente va a reunir 3 cosas que son las que nos van a constituir hasta ahora, ¿eh? Que van a pasar en todo el siglo XIX, ¿eh? Es un territorio, una patria, ¿eh? Y un gobierno. Territorio, Sí, patria y okay. gobierno, ¿no? Territorio, patria y Sí. gobierno. Siempre en 3. ¿Qué tenemos? ¿Cómo está, digamos, constituido el Estado mexicano? En 3 poderes, ¿no? El judicial, el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Ejecutivo. Sí. Justamente ahí tienen que estar esos 3. Es un símbolo, aparte de cómo se constituyó digamos, el pensamiento liberal desde Francia, ¿eh? Y cómo está ahora, pero justamente siempre es en la propiedad. Y los que no tienen propiedad y los que no alcanzan, digamos, la cuota de civilidad de ciudadano, ¿qué pasa con ellos, no? Que son un montón de comunidades todavía que siguen en el despojo, ¿no? Cómo nombrar al ciudadano, ¿no? Claro. Que es también la lucha que tienen, digamos, colectivos, ¿no? Tanto feministas y LGTB. Solamente un grupo puede ser privilegiado para casarse, ¿eh? Para formar patrimonio, ¿no? Sí, Sí, o sea, ¿no? es lo que Sí, eso lo la idea sabemos. que se vende, ¿no? Justamente Claro. porque Sí. la patria es una construcción de todos y todas y todo eso, ¿no? No es solamente de héroes, ¿no? No. Podríamos Sí, dar claro. quién quedó fuera y quiénes faltaron, ¿no? Pero justamente eran estos estrategas políticos que juntaron, es decir, leyeron muy bien su contexto, ¿no? Por eso el chisme, más bien como una lectura del O contexto. sabían pues dónde estaban parados, lo que Parados. estaban haciendo, Ajá, ¿no? ok. O sea, sí había como que tenían esa información, ese estudio, se empaparon, ¿no? De Ok. bien de lo que estaban Sí, haciendo. información es poder, ¿no? Claro. Ok, Wow. fíjate, yo pensé que lo tenían como muy escondido, por eso no se tenía como que muy visto, pero realmente era pues de parte del gobierno, como de que no, vamos a mover esto aquí precisamente para mover a su pueblo, esta revolución de masas que se dio bastante. Y bueno, como una sugerencia, yo creo que tendríamos que tener más bien héroes que se vieran como nosotros. Y desde las raíces, Ajá. Las raíces. que traigan, o sea, plasmado la raíz, ¿no? Sí. Que se vea la noción, o sea, todo lo que debe hacer. Y es que tiene razón, más allá de ser un héroe, es que sí son personas que literalmente, o sea, igual verlos de esta manera, ¿no? Dices tú, como nosotros. Sí. Y es que es muy cierto. Sí, claro. Se pintaron como héroes. Sí, igual. cambiar los guaraches, ¿no? Alternar con los guaraches Ajá. del pasado. Exacto. Es decir, ahí Sí. está la solución. Cuando empezamos a quitar la vista del héroe y lo vemos así en carne y hueso, o nos aproximamos al carne y hueso y decimos, pues yo también pude haber sido un independentista, ¿eh? Sí. Ujú. O que sería lo más catastrófico. Yo nunca pude ser un independentista porque no tenía ese capital económico Sí, o cultural sea, para llegar ahí. Recurso. Ese recurso. Ajá. Pero justo es justamente cuando desterramos esa visión de la historia. Es decir, sí es un momento para convivir, ya es un ritual público importante, ¿eh? Sí. Pero si no lo estamos planteando, si lo estamos planteando solamente como un devenir, de estar ahí por estar, porque es simbólico, ¿no? Si no estamos alternando con los demás,
si no estamos viendo en qué nos está impactando esa historia, pues de qué nos sirve, Es decir, dejamos de ser actores y estamos subordinados ni siquiera a los políticos, ni siquiera a, ¿cómo se llama? Pues a una idea como tal, estamos subordinados a una ficción, ¿no? Sí, claro, o sea, órale, es que sí qué tiene fuerte, razón, y sí precisamente con porque de cierta manera, pues que ya lo habíamos dicho, en la actualidad, pues sí, ya lo tenemos como que arraigado cada 15, y ahí nos vemos como que hay que reunirnos. cada cumpleaños de Porfirio Díaz. Porque tenemos un nuevo motivo porque para celebrar. y ya nos aclaró en el principio que el 15 de septiembre, o sea, se celebra el cumpleaños de don Porfirio Díaz. Así que es como la prepari, dicen por ahí, ¿no? Es una prepari y ya el after es el 16 de la mañana. Sí. Es que sí pasa. Y todos tienen esa idea de que el 15 de ay, quién sabe qué, y nos esperamos a que den el grito, y ya a la mañana nos vamos al desfile, así. Pero es que todos crudos, ¿no? No, hombre, es que sí sucede. No, es que justamente y wow, o sea, bueno, que también es una metáfora, ¿no? Al fin y al cabo la independencia es una resaca, ya sé, metafóricamente así se siente la resaca. Sí, porque la ficción se vive como fiesta, pero ya la realidad es una resaca. Sí, es que tiene wow. El gran aprendizaje es muy cierto. Porque sí se ve, la verdad es que la fiesta y todo lo tomamos en cuenta, así es como ficción, vas, relajo, esto y lo otro, pero dijeran por aquí, la cruda, una vez que sales de la fiesta, una vez que todo esto te pasa, pues ya es la realidad, y te das cuenta de dónde estás parado, qué es lo que hiciste, cómo te sientes y todo esto, y lo relacionamos, y metafóricamente la verdad es que sí queda muy plasmado eso, y está bien, ¿no? O sea, y pues es importante reconocer esto, la verdad. Y es que precisamente se reúnen de que vamos a festejar el 15 de septiembre, pero solamente esa fecha son mexicanos, solamente esa fecha se sienten orgullosos de México, después el resto del año, no, pues tiene la culpa el gobierno, ¿no? Todo es culpa del gobierno, por eso estamos aquí. Cierto, es un punto muy importante, ya que muchas veces nos atribuimos cosas que normalmente no son de aquí de México, y consideramos que el resto del año así sucede, pero y todo el año quejándose de México, pero llega un 15 de septiembre, comienzan a ver los edificios ya con los típicos colores verde, blanco y rojo, y pues la banda empieza como no, a ver, yo soy mexicano, yo soy no sé qué, y México acá, y Luis Miguel acá, y, o sea, es que sí, ahora aparte es muy típico, ¿no? Que de repente ya, nomás, y se sienten orgullosos, pero el resto del año, y sobre todo el conocimiento previo, ¿no? De la construcción de mensajes, qué tanto tiempo duró este periodo, hasta qué momento llegó la independencia, y todo esto que nos ha platicado, que la verdad, bueno, yo sí desconocía un poco de esto, entonces, wow, ¿no? Qué fuerte. Sí, el problema ahora, ¿cómo vamos ante qué estamos parados en los festejos de la independencia? ¿Cómo nos afectó? También que son, los recuerdos de Vietnam, porque seguimos todavía pagando costos de hace 200 años. Impuestos. ¿No? Y también nuestras familias, es decir, ¿cuántos de nuestra historia familiar, porque ese es ahí el punto, ¿no? Sí. ¿Cuántos de nuestros familiares tuvieron que ver con esos procesos? Que parecieran 200 años, poquito, ¿no? Pero si escarbas, resulta que encuentras un bisabuelo, un tatarabuelo, que fue impactado y con ello, ¿no? Y que fue parte de ello, ¿no? Wow, sí, o sea, los ancestros, ¿no? Sí, y en Guerrero encontramos eso, es decir, seguimos viviendo con una memoria muy viva, de gente que participó en la independencia, que está ahí, es decir, y están los imaginarios, y se vuelven narrativas muy potentes, como en el caso de Teloloapan, con Pedro de Alquiciras, que ocupa una estrategia justamente teatral para poder romper la toma de los realistas, es decir, del ejército de Iturbide. Toman Teloloapan, ¿no? Y este ejército de Pedro de Alquiciras, bueno, la cosa es que están a la espera de cómo poder tomar otra vez Teloloapan con un ejército diezmado, ¿no? Ya un poco más preparado. Y lo que hacen es tomar también los mitos que hay alrededor de Teloloapan, es decir, toda la experiencia cultural, ritual, ¿no? Y empieza a dispersar el chisme de que en las noches del Cerro de la Tacampana sale el diablo, ¿no?
Sí. y se traga las almas y Eso sí. destroza los cuerpos. ¿Qué ¿no? pasa el caballo? Es el diablo. Justamente. Por ejemplo, Esas leyendas. la independencia y también los elementos del diablo en Guerrero hablan de todos esos procesos de independencia en Guerrero, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Pedro de Alquicira? Sale con máscaras, chirriones, pedazos de cuero, ¿no? Sí. Y antorchas gritando, ¿no? Desde el Cerro de la Campana, que aparte es un teatro fenomenal, Sí. porque es una piedra muy hueca como campana, ¿eh? Pues Tiene literalmente. Literalmente es una resonancia campana. tremenda en todo el pueblo, Sí. ¿no? Entonces imagínate, salir de diablo en la madrugada, asustar a un ejército porque creen que es el diablo, ¿no? Es decir, no solamente es la independencia desde el padre de la patria, sino alguien Sí. que inclusive tiene que fabricar una teatralidad para poder ir en la psicología del enemigo, ¿no? Órale. Y Oh, dispensar el cierto. ejército y retoman Qué otra vez preparado. Tamaulipas a partir de una estrategia teatral que tiene también que ver Literalmente sí. con el... Aquí en Guerrero también el diablo es una deidad, ¿no? Porque Sí. es un secretismo Sí. Sí, sí. por los rituales de la incertidumbre, porque el Ajá. diablo es aquello que sale si no haces las cosas bien, ¿no? Y te va a cobrar en algún momento, ¿no? Algo, ¿no? Sí. Como ahora que no llueve, algo de que, está algo pasando hicimos. con el amigo, Echamos ¿no? algo. Sucede. Wow, qué elemento teatral. La Ajá. verdad, partimos desde ahí. Elemento teatral que la verdad viene siendo algo para ese tiempo, ¿no? Para esa época lo remontamos. Y jugar psicológicamente con las Sí. cabezas de los demás, quienes estaban ahí, hacerles creer y venderles la idea de que es el diablo y yo me he visto y yo hago y obviamente no tenía los recursos que ahora tenemos en la actualidad, por eso se vendía mucho más la idea. Yo creo que Ajá. y la gente se lo tomó muy en serio, como de ay, o sea, es eso. Y, o sea, los elementos que engloba, teatro, psicología, elementos, chirriones, todo eso que engloba aquí también, muy característico del estado de Guerrero. Entonces, órale, Ok. qué padre de esta parte de la teatralidad, ¿no? Porque sí, Ajá. es importante y ha estado presente desde hace mucho. O sea, que también nos damos cuenta de eso. Estos elementos han estado presentes desde hace mucho y han estado en la historia de México. O sea, qué padre. Sí, han sido parte, es decir, la parte ritual, digamos, de Guerrero también fue parte de la independencia de México, ¿no? Y que justamente es el elemento. Si cambiamos los guaraches por eso, ¿no? Entonces la historia de México se ve de otra manera, ¿eh? Sí, se construía. Y ves ahí a las personas, sí, estás, también soportas el peso, ¿no? De aquel que luchó Sí. y alternas, que es yo creo que algo que nos falta mucho en la sociedad y también es algo de lo que se habla en la inclusión, ¿no? Que es justamente alternar. Es decir, no puede haber una inclusión, no puede haber una memoria, no puede haber un respeto, ¿no? Si no podemos alternar con la otra, el otro, y saber cómo siente, qué pasa, cuál es su odisea, ¿eh? Cuál es su lucha, de qué procesos vienen, ¿no? Sí. Y justo eso pasa también con la independencia de México. ¿Qué sabemos nosotros de cómo se constituye la independencia? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el proceso? ¿Nuestros antepasados fueron parte? ¿O gracias a esa independencia llegaron? ¿No? ¿Llegó un comerciante? ¿O fue un campesino que luchó? Inclusive dio la vida, lo mataron y quedó ahí la descendencia, ¿eh? O una mujer que violaron el ejército y justamente tuvo que soportar todas esas inclemencias, ¿no? Es decir, también de pronto la patria es la patria de la bastardía, que no hemos, en el sentido de que fue también mover masas poblacionales de lado a lado, ¿no? Que habían estado constituidas, rígidas, con comercios medio limitados, pero ahí, ¿eh? Y luego mediante la violencia mover todo ese flujo, ¿no? Y ser mexicano también es ser el resultado de oleadas de gente que luchó, que tuvo que cruzar de lado a lado, ¿no? Sí, o venir de otro sí. país a luchar una guerra que no era Que suya. no era suya, Ajá, para por tomar ejemplo. eso, sí, sí, sí. Justamente. Ajá. Entonces Cierto. terminamos siendo pues una suma de todo eso, ¿no? Sí. Es decir, posiblemente tengamos ahí una línea, sobre todo en Guerrero, estamos muy cruzados, ¿no? Tanto en la sierra como en la montaña hay muy poquito espacio. De pronto puede haber hasta lazos familiares por esos cruces claro. de guerra, ¿eh? Órale. No me he dado cuenta, qué fuerte, nada más estamos ahí festejando por festejar, hay que vestirnos. Precisamente, no te había preguntado, Ocean, ¿de qué te vestían a ti cuando eras niño? Queremos saber aquí, ¿de Yo qué te no disfrazaban? me acuerdo, la verdad, bueno,
creo de Don Derrapaba Vicente. como ¿no? Miguel. Aquí yo tenía mi calma. Les voy a dejar la foto por aquí. No, no es cierto. No, es que no, la verdad. Con un globito, ¿no? Un globo, sí, una red. Sí, ahora me dejaban una red y Todo así. patrocinado por la periquita, ¿eh? La periquita, ya aquí están dando publicidad aquí. Icónica ya la periquita. ¿eh? Sí, le ha faltado pasar a las drag queens, ¿no? Que Proveedora de Oye, sí, Drag ya queen local, patrocínale, ¿verdad? periquita, ya échale ahí a las amigas dragas por ahí. Sí, No, sí. Yo nomás recuerdo que una vez me vistieron de Don Vicente Guerrero. No sé dónde quedó la foto, pero bien que lo recuerdo. Así que igual ya si la busco pronto van a verla. Ya van a ir. ¿Y tú, Geraldine, qué tal? ¿De qué te vestían? ¿O cómo era la dinámica que Ay, tú pues, recuerdes? siempre usaba lo mismo, la verdad, siempre usaba el mismo vestido que hasta la fecha todavía me queda. Lo voy a llevar algún día, este 16 de septiembre voy a traer ese vestido, todavía me queda. Ya. Como una poblana, se podría decir, como una Ok. endita, me hacían mis Una delita. trencitas. Ajá, una delita. Pero acaban de mencionar algo, es Ok. cómo se dan los roles a partir de la historia mexicana, Ya los roles de sé, género. y sí. Es decir, Ajá. que es también lo importante de lo que hablamos al principio. El Hombres, el rol del héroe. Ajá. Las mujeres, el rol de la patria que tiene que ser salvada. Ajá. Es decir, ahí están. Sí, es cierto. No, La idea que se nos ha vendido desde que estamos en etapas académicas, iniciando el kinder, la primaria, es muy cierto porque tanto como se ha llevado a cabo que la historia de México tenga que ver con estos roles de género, porque son roles, al final de cuentas son roles de género, que se nos ha plasmado a los hombres justamente como el héroe quien está acá, ¿no? Quien hizo la independencia, don Miguel Hidalgo, don Vicente Guerrero, Morelos, etcétera. Y se ha tomado ese rol. Y la mujer, pues como la delita, como esto, Ajá. como de ya nomás lleva su alguna pistola, algún rifle, Sí. algo, y ya con no. O sea, y es que es muy cierto. Se nos ha vendido esta idea de los roles de género, quienes son héroes y quienes acompañan, por así decirlo. Porque se toma muchas veces se toma en cuenta que la mujer pues solo acompañó, solo estuvo ahí presente, o en las marchas, o en los desfiles, que es lo que normalmente ponen la mujer atrás, ¿no? Todas vestidas de Ajá. delita, y el héroe enfrente, acá, Ajá. y posando, ¿no? O sea, inclusive hasta tienen su propio espacio, etcétera. Sí. Es que es muy cierto lo que recalcas, y Cosas- viéndolo ya de esta manera, pues es otra perspectiva Ajá. de los roles de género y la historia de México. Cosas que no nos cuestionamos, como por ejemplo también está la corregidora. ¿Por qué no te vistes de la corregidora? Sabes que hay hasta una calle, un monumento Cierto. en Querétaro. ¿Por qué no te vistes de la corregidora? ¿Por qué siempre tienes que ser la delita? O si no, ¿por qué no? ¿Por qué no te vistes de un héroe también si eres niña? ¿Por qué no te vistes como claro. Vicente Guerrero? ¿Por qué no te pones tu calva también de Miguel Hidalgo aunque seas niña? ¿Por qué implementar estos roles de género en esta fecha? Sí, y justamente es el punto de la independencia. Hay muy pocos personajes históricos femeninos, mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una losa enorme. Es decir, se ha indagado muy poco, ¿no? De pronto hay compañeras historiadoras que han estado ahí haciendo chamba, pero resulta que también fueron, justamente el gran problema de la historia, es que solamente se te puede corroborar con documentos oficiales, que es Sí. justamente la historia positivista, que no permite más que el documento, el archivo, ¿no? y a partir de ese archivo se hace una narrativa. Sí. Entonces, de las mujeres sabemos muy poco. Sabemos muy poco de la revolución, pero resulta que sí están ahí también muy presentes. Sí, ¿no? sí, Y también forman la parte. historia Sí, queer, claro. que ya será para otro programa. ¿no? Aquí tuvimos los primeros coroneles transgéneros. Fue un poder político Órale. y militar desmedido, ¿no? Wow. Respetadísimo. ¿no? Pero bueno, Claro. pero sí, de las mujeres sabemos muy poco y lo único que tenemos son imaginarios y son roles de género. Justamente empieza la metáfora hombre, vencedor, el victorioso, ¿no? Y la mujer a la que hay que rescatar, ¿no? La patria, ¿no? La metáfora de la patria. Vamos por ella a sacarla de aquí y así. O sea, y no se toma en cuenta, por ejemplo, que la mujer lucha y lo da todo para que ella misma también salga, sin necesidad Sí. de alguna mano de héroe, por así decirlo. Entonces, o sea, tampoco se reconoce esa parte, ¿no? En la que la mujer pues también Ajá, batalló. y es que estaban y muy hizo de las escondidas, suyas. están muy escondidas, como este caso de Josefa Ortiz de Domínguez, que no se dice mucho, pero que participó también en la independencia. Claro. Con un documento que muchos decían que era un rumor de amor, según que era una carta para alguien más, pero realmente estaba apoyando a México. Sí.
Sí, y es un montón de mujeres que quedaron ahí excluidas del proceso, ¿no? Y también, pues, obviamente era un proceso de hombres, ¿no? Y luego la historia se hizo por los hombres, escrito por los hombres, ¿no? Y aquí es el punto, romper con ella, con esa historia de hombres, de patriarcas. ¿Por qué? Porque también nos han penetrado mucho la idea de que la patria es algo que debemos. Ajá, que debemos. Es como si fuera Coppel, ¿no? Es decir, ser patriota es como si fuera Coppel, ¿no? Sí, es cierto. Que te atrasaste con los pagos, cambiaste el celular y te fuiste a vivir a otra colonia. Sí. Está el fantasma de Coppel, ¿no? Ahí. También el fantasma de la patria es eso, como alguien que le debes algo, ¿no? Pero no, es decir, al contrario, es decir, instituciones, gobernantes deben a la población. También es como también se ha construido a partir del México independiente el sistema actual que tenemos de gobierno. Es decir, tenemos muy pocos años como México independiente, porque aparte tuvimos una losa que fue el PRI, que todavía sigue ahí, pero fueron casi 80 años, ¿no? Sí, donde no hubo una democracia, no hubo una constitucionalidad, hubo más bien una especie de, como decía Vargas Llosa, una dictadura perfecta, ¿eh? Pero de México independiente son muy pocos años, apenas del 2000 para acá se ha estado ahí como pujando, ¿no? O sea, ya las iniciativas, todo esto. Y sobre todo, si no hay procesos de verdad, justicia y memoria, así en ese orden, ¿no? De cómo vemos la historia, quiénes fueron los afectados y reconocer cada elemento de los que participaron y cómo fueron afectados en un sistema democrático como que deberíamos tener, pues no se puede constituir tampoco un país independiente, que es el otro problema. Desde el siglo XIX para acá, en el siglo XIX pues es una gran lápida, ¿eh? No sabemos cuáles fueron los afectados en todo ese proceso político, inclusive inocentes. En ese proceso político de guerras, de intervenciones, revoluciones, ¿no? Sí. Queda ahí. Pero del siglo XX, al menos, está más fresco y sí tenemos la responsabilidad de la generación, porque nos sigue afectando. Sí. Y mientras no haya procesos de verdad, de esclarecimiento, de justicia, ahora sí podemos, digamos, el gobierno puede hablar de la memoria. Es decir, la memoria, mientras no haya este proceso, ¿no? Por parte del gobierno o de instituciones, la memoria, la verdad y la justicia es nuestra obligación. Sí, como ahora sí que ciudadanos e integrantes de esta sociedad, pues sí viene siendo nuestra obligación, la verdad. Porque precisamente tenemos nuestra independencia, pero ¿a qué costo? Sabemos que antes de la independencia había otras guerras. Entonces, ¿a qué costo nos hicimos independientes nosotros? ¿Cuánto nos costó alzar la voz, el pueblo, que el gobierno nos escuchara para que sonara esa campana de decir que ya somos independientes, entre comillas? Porque no somos completamente independientes. Sí. Y sí, justo, y ya digamos, viéndolo otra vez como ritual, el evento del 6 de septiembre, tendría que ser un ritual donde se pueda actualizar las demandas y sobre todo las obligaciones que tiene un gobierno con esta generación. ¿Sí? Con esas generaciones, es decir, saben que están estos temas pendientes, es la meta de digamos, estos gobiernos con estos sectores, con eso, ¿no? Eso tendría que ser un discurso de 6 de septiembre, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo fue así, fue una demanda, ¿eh? Sí. Fue un disgusto que se canalizó y fue creciendo, ¿no? Sí, llegó, ¿no? O sea, ahora sí que como la opinión pública de gran interés y el conjunto de personas pues hacen, ¿no? Y se van dando cuenta, claro. Eso tendría que ser como el festejo. O cada vez que veamos ese ritual, ¿no? Donde sale un señor y toca la campana y sale con su familia heteronormada, ¿eh? Eso es muy cierto. Palcos dorados. Cierto. Eso es muy cierto. O sea, dando a entender lo que se ha vendido durante muchos años. Y esto que no se ha tomado en cuenta, y es que es muy cierto, la familia heteronormada, bien ya lo has comentado. Sí, mucha razón. Y tampoco habla de las realidades de las familias mexicanas desde la independencia. Si venimos de procesos de guerra, hay un montón de mamás solteras que han estado desde la independencia, de familias fragmentadas, ¿no? Y que de pronto esta gran familia mexicana que resulta ser la gran familia de algunos pocos. De algunos pocos, la verdad sí. Grandes todos, muy bien criados y demás ahí, educados, ¿no? Y con todo el acervo, pues es eso. Wow. Pues nada, me quedé muy impactada con esto de la familia mexicana y de las familias homosexuales que también existen, las familias homoparentales.
precisamente se quedan callados, y en esta cultura mexicana está como muy castigado, ¿no? De que, ¿cómo vas a tener tú dos mamás? ¿Cómo vas a tener tú dos papás? Y está como esta discriminación, precisamente porque hay discriminación entre los mexicanos. ¿Por qué no se da esta visibilidad a la comunidad LGBT? ¿Por qué nadie quiere salir del closet en México? Wow, pero en base a esta plática hay elementos muy importantes que ya se han tomado en cuenta, que son generaciones, teatro, voz, héroes, mujeres, son elementos que la verdad deberían ser tomados en cuenta para que con esto, en base a esto, nosotros tengamos una perspectiva de lo que viene siendo actualmente ahora sí que la fiesta actual, la conmemoración actual de lo que viene siendo. Entonces, si hablamos de estos elementos que han sido muy históricos, la verdad, yo no conocía. Yo desconocía que estaba conformado por esos mensajes, la construcción de mensajes que se llevó a tiempo, ¿no? O sea, ¿qué tiempo se llevó para llegar a la independencia? Y más aparte, los años que contamos, si somos independientes, pues han sido ahora sí que muy pocos. Y si lo sumamos, pues sí, la verdad, sí tenemos un conteo como de muy poco tiempo, ¿no? Sí, de muy poquito tiempo. Y entonces también nuestra obligación asumir esa responsabilidad política, social, claro. Sí. Desde otras perspectivas más amplias, juntar las demás voces de todos. Unirnos. Sí. Y es justo eso, ¿no? Nadie puede también estar afuera de la voz de la independencia. Claro. Porque somos justamente eso, la suma de todos. Y la suma de todos que tenemos que hacer también como una confrontación de la ficción para poder conocer los rostros de los que dieron su vida para poder hacer posible nuestra existencia. Wow, José Luis Correa, la verdad, te queremos agradecer muchísimo el que hayas venido aquí a empaparnos con todos tus conocimientos y que nos transmitas a todas las personas que nos están viendo esta parte, este lado que muchas personas no lo tienen, esta perspectiva que muchas personas no la conocen. Entonces, nosotros te queremos agradecer, la verdad. Yo estoy muy seguro de que ahorita eres más dominante de lo que ya antes de que iniciáramos el programa. Okay. La verdad, sí. Pero vamos a preguntar. ¿Y tú? ¿Eres dominante? Muy dominante. Ok, Team Dominante, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio, la verdad nos pasamos muy bien, es un tema muy interesante y la verdad, ahora sí que como se los prometimos, si fue interesante para nosotros, pues para usted también. Mi nombre es Osvaldo Ocean. Yo soy Andrea Geraldine. ¿Y tú? ¿Eres dominante? Hasta la próxima. Esto fue Dominante, un podcast para hablar de marketing, comunicación, emprendimiento, desarrollo personal. salud mental y más. Hasta la próxima.